Buenos días, bienvenidos a su clase de Historia de México para segundo grado. Y bueno, como hemos visto en clases anteriores, la historia es una disciplina que no se contenta con restituir el pasado, ni se da por satisfecha con interpretar los diferentes sentidos de los acontecimientos tuvieron para quienes lo vivieron. Como la historia está siempre en constante construcción, debemos de dar sentido a los hechos interpretándolos desde la hora. Esto significa que el pasado no está cerrado o acabado, sino que sigue en el diálogo con el presente y al mismo tiempo cambia en función de este. Siempre podemos aprender algo nuevo sobre lo que aconteció hace 500 años. Esto ocurre cuando encontramos nuevas formas históricas que nos dan información diferente acerca del pasado, pero también cuando leemos las fuentes con una nueva mirada. Por ejemplo, en un archivo o en una biblioteca podemos encontrar un documento escrito por un español o por un mexica, el cual nos da un testimonio valioso acerca de la muerte de Moctezuma. Puede ser un códice, un libro pintado al estilo indígena, que muestra esta escena con gran detalle, como los que reproducimos en las clases anteriores, y buscar otras interpretaciones de lo que nos narra. Podremos recurrir a los avances científicos para analizar las fuentes históricas con nuevas herramientas. Supongamos que tuviéramos el cuerpo de Moctezuma, con las nuevas técnicas forenses se podrían hacer un examen como el que se hace en la actualidad con los cuerpos de las víctimas de delitos, hechos que nos permitirían determinar el tipo de golpes que recibió en la cabeza y si fueron mortales o si fue apuñalado y en qué parte del cuerpo. Es decir, que continuamente se están descubriendo nuevas fuentes, así como otras maneras de leerlas e interpretarlas. El pasado puede cambiar porque varían las formas en que lo interpretamos desde el presente. Por ejemplo, es frecuente que busquemos nuestros orígenes en el pasado. Todos los pueblos y países del mundo utilizan la historia para contar cómo surgieron y cómo establecieron costumbres, cultura, monumentos, ciudades y todo lo que les da identidad, es decir, las cosas que los hacen ser lo que son. Conocer sus orígenes les permite saber quiénes son en el presente y qué esperan en el futuro. En la actualidad, la mayoría de los mexicanos cree que el país se originó en las civilizaciones indígenas de la época prehispánica. Esto es lo que regularmente se expone en los libros de texto de historia y lo que aprendemos en recintos como el Museo Nacional de Antropología e Historia, donde nos enseñan que debemos estar orgullosos de esta herencia. Por ello, el pasado prehispánico se vuelve valioso para nosotros y pensamos que de este provienen muchos elementos de nuestra cultura y forma de ser. Sin embargo, en el siglo XIX, un grupo de compatriotas estaba convencido de que el origen de México se encontraba en la conquista española. Ninguna de estas versiones de nuestros orígenes es equivocada, simplemente surgen de puntos de vista diferentes acerca de la historia de México y sobre lo que nuestro país es en el presente. A partir de ellas se han construido interpretaciones distintas sobre la conquista. Para los historiadores, que valoran más el pasado prehispánico, se trató de un acto violento e injustificable por parte de los españoles que destruyeron las sociedades indígenas y oprimieron a la población. Desde este punto de vista, las versiones mexicas sobre la muerte del gobernante son más creíbles, pues demuestran el carácter agresivo de los conquistadores. En cambio, los historiadores más afines a los españoles tienen una visión más favorable de la conquista, ya que enfatizan que permitió la llegada de la religión católica y de la civilización europea a estas tierras. Por ello, favorecen las versiones españolas que afirman que Moctezuma era un gobernante desprestigiado y rechazado por su propio pueblo. Claro que no todos los temas de la historia despiertan tantas pasiones y son interpretados desde opiniones contrapuestas, como la conquista de México, Tenochtitlán y la muerte de Moctezuma. No siempre vemos en los acontecimientos del pasado el origen de lo que somos o una ruptura radical o injusta. Hay periodos de nuestra historia que se estudian de manera menos apasionada. Sin embargo, el pasado siempre es interpretado desde el presente, y el interés y el valor que tiene para nosotros deriva de esta relación. Más allá de esto, los historiadores intentan ser lo más objetivos posible, es decir, procuran que sus posiciones políticas o sus convicciones personales en el presente no deformen su visión del pasado. Hemos comentado acerca del antropólogo e historiador Miguel León Portilla, fallecido hace algunos años. Este personaje se dedicó a la investigación y a la difusión de la cultura prehispánica de todas las culturas mesoamericanas, en específico de la cultura mexica. Como te podrás dar cuenta a lo largo de estas clases,
Hemos estudiado el proceso de investigación histórica y las distintas versiones acerca de la muerte de tan importante personaje significativo para la historia de México. Así llegamos al final de este tema. Les dejo sus actividades en el plan de trabajo. Voy a estar pendiente a todas sus dudas en el grupo de WhatsApp. Por favor, no omitan escribirlas. Si tienen alguna duda, estoy para servirles. Se despide de ustedes el profesor Abraham, mandándoles un saludo a la distancia y que tengan buen día.